El Kiosco. Bueno, después de haber zanjado este tema que se queda como un gran pendiente, nos vamos a otros temas de la conferencia matutina. Es el día del quién es quién de las mentiras. Y se hizo un análisis muy interesante y creo que es importante que la gente conozca de esto, de cómo en la prensa se abordan o no se abordan ciertos temas. Eso tiene que ver, por supuesto, con agendas de diferente tipo, pero solamente ver la tendencia con la que de pronto se prioriza una noticia, a otra se le invisibiliza, o la noticia que se aborda desde una perspectiva. Esto fue muy claro a la hora en que hoy muestran los datos de cómo pasó por la prensa el tema de los datos del Coneval y de la reducción de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país. Y sí es brutal este análisis. Sí es dramático porque son dos estrategias las que utilizan generalmente, ¿no? Por un lado mentir y por el otro lado esconder las noticias buenas, ¿no? Entonces, lo de la pobreza, que es un asunto histórico, que es un gran pendiente de justicia social en este país, el abatirla, pues consideran algunos que no es tan relevante como la agenda propia, ¿no? Que es la agenda de golpeteo, de intereses particulares, y por eso quedan exhibidos otra vez, ¿no? Porque hay que insistir, si algo puede caracterizar a López Obrador en su ideario político es que por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Y este es un avance que se muestra por parte de Coneval, que es irrefutable y que tendría que ser un motivo de gran discusión a nivel nacional y de debate, y no meter la noticia hasta la página 11, en su caso, en el mejor de los casos, y en los otros decir que sí hay menos pobreza, pero lo grave es que no hay acceso al sector salud. O sea, como si ahora resulta que no importa, ¿no? O sea, sí. Revelando también sus propias carencias, ¿no? Porque hay quienes piensan que, pues sí, los pobres están ahí es porque quieren y porque no tienen la capacidad de salir adelante por mérito propio. Sí, y aquí una de las estrategias fue que se destacó por encima de todos los datos que presenta el Coneval este tema del crecimiento de las carencias, que así las pone, y que sobre todo concentra lo que tiene que ver con el acceso o el no acceso a la salud. Y dan datos hoy, esta mañana, rescatan datos de ese mismo informe, esta mañana en el Quién es Quién, cuando hablan de no solamente esto que ya habíamos comentado aquí, de una pregunta que al plantearse de cierta manera, entonces parecía que la gente no tenía acceso a nada, cuando lo que estaba reflejando la respuesta es que la gente no estaba en ese momento o en esta transición, no estaba ni con el Seguro Popular ni con el INSABI, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la fotografía del momento, pero lo que hoy muestran en datos nuevos es que no solamente existió esa pregunta, la cual se abordó en la prensa como una muestra de que no había acceso a la salud, ¿no? Lo cual está tergiversado, pero además existen otras preguntas que no destacaron su resultado y en las cuales sí se ve que hay más acceso a la salud. Vamos a ver parte de lo que hoy se resume en este análisis del quién es quién de las mentiras. La sección ¿Quién es quién en las mentiras del día de hoy, 16 de agosto, se centró en desmentir y analizar la cobertura mediática a la noticia de que en México 5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2022, de acuerdo al último informe del Coneval. Lo primero a resaltar es la reducida cobertura que se dio a la noticia. Del 10 de agosto, cuando se da a conocer el informe, al 14 de agosto, los medios dedicaron apenas el 12% de sus notas a esta noticia. Se dio más cobertura al proceso electoral y al conflicto por los libros de texto. Pero además, en la gran mayoría de los espacios donde se dio la cobertura, se hizo de forma sesgada. Prácticamente todos los medios impresos minimizaron la reducción de la pobreza y optaron por señalar que en ese mismo periodo se redujo el acceso a los servicios de salud. Y lo mismo ocurrió en radio, redes sociales y medios electrónicos. Vamos a ver, tanto Azucena Uresti en Milenio como Ciro Gómez Leiva en Imagen destacan temas de seguridad. En Televisa, ahora N+, el noticiero En Punto con Enrique Acevedo de 15 notas, las primeras 4 fueron sobre inseguridad y violencia. Luego lo del asesinato del candidato de Ecuador y hasta la nota número 8 fue
acerca de las cifras del Coneval sobre la disminución de la pobreza. Al unísono, los medios destacaron que se duplicó el número de mexicanos sin acceso a la salud. Pero el resultado es engañoso y está determinado por la forma en que se planteó la pregunta. ¿Actualmente se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular o tiene derechos a los institutos de salud para el bienestar? El Seguro Popular dejó de existir 2 años antes de que se hiciera la encuesta, y el INSABI no contó con centros de salud propios, sino de los que eran administrados por los estados. El resultado de esta pregunta mal planteada: 20.8 millones de mexicanos sin acceso a la salud, dato del cual se agarraron los medios para sesgar la cobertura del informe de Coneval. Pero hay otro dato de la encuesta del INEGI que ningún medio de comunicación mencionó y tampoco el Coneval en su reporte. Se trata de la respuesta a la pregunta de si las personas ante el dolor, malestar, enfermedad o accidente buscaron y recibieron atención médica. Escuchen esta cifra. El 99.6% fueron atendidos y recibieron atención médica. Se omitieron también los datos de que se redujeron en un 6.8% el gasto de las familias en salud entre 2020 y 2022, y este rubro se ubicó en el 13º lugar de sus gastos. Otros datos a los que no se da cobertura es que la pobreza se redujo 52.2 millones en 2016 a 46.8 millones en 2022. Y esta reducción de la pobreza contrasta con el crecimiento de la población en México. La desigualdad social ha disminuido considerablemente. La diferencia de ingresos entre más ricos y más pobres llegó a ser de 35 veces en el sexenio de Felipe Calderón. En el actual gobierno, esa diferencia se ha reducido a 15 veces. Mañanera 360. Pero no hay que dejar de subrayar la doctrina de la hipocresía. Ahora resulta que los neoliberales y sus medios están bien preocupados por el acceso a la salud de los mexicanos cuando abandonaron al sector, ¿no? O sea, también es el mundo al revés. Pero están las cifras acomodadas de tal forma que pareciera que 50 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a ningún tipo de hospital público y que están ahí abandonados a su suerte. Pero si a bote pronto podemos hacer un análisis, vemos, por ejemplo, que el IMSS Bienestar ya opera en más de 22 estados, ¿no? Ya se va a incorporar, por ejemplo, el Estado de México. Entonces, ahí el IMSS Bienestar, en las entidades, pues le da acceso a la población en general. Entonces, es imposible, es impensable que digas que 50 millones de mexicanos no tiene acceso al sector salud. Estamos hablando casi de 1 de cada 2 mexicanos, ¿no? Entonces, pues no se sostienen este tipo de datos, estas preguntas que pues pareciera malintencionadas, y pues uno dice, no, que el Coneval muy profesional, ¿cómo están preguntando sobre un sistema o un programa que ya desapareció? ¿No? A lo mejor sí, una fotografía de un momento en transición, o sea, lo que vamos a ver en 2024 claramente ya tendría que reflejar lo que es la incorporación del IMSS Bienestar y todo lo que ha sucedido a partir de ese momento en el sistema de salud, que por cierto pues sigue evolucionando. Esto tampoco, fíjate, no se había destacado como a pesar de el aumento de la población, lo que vemos es que la disminución de la pobreza en las cifras de pobreza es clara, ¿no? Es decir, no hay una tendencia crecimiento de población con crecimiento de pobreza, sino es inversamente, o sea, está teniendo un comportamiento inverso, lo cual llama mucho la atención. Y particularmente el asunto de la disminución en la desigualdad, ese nadie lo abordó en ningún lado de la prensa, ¿no? Así es. O sea, todos estos detalles que hablan de cómo va avanzando el país en esta materia, en realidad pareciera no haber pues tenido ninguna importancia en la prensa nacional. Y algunos siguen diciendo, mi comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón, le siguen quemando incienso a un hombre profundamente responsable que generó mucha violencia y que además llevó la desigualdad a un máximo de 35 veces, ¿no? O sea, una distancia muy importante entre quienes ganan mucho y ganan muy poco. Ahora la desigualdad pues está mucho más contenida y no se explica un país desarrollado si tenemos esos niveles de desigualdad. Nos habla de cómo algunos han amasado auténticas fortunas al amparo del poder, porque si fuera dinero bien habido uno podría cuestionar, ¿no? Pero estamos hablando de muchas fortunas al amparo del tráfico de influencias,
al amparo del presupuesto público, que claro que ese es el modelo que quisieran algunos. Entonces ya cuando tienes un modelo en el cual todos tienen que pagar impuestos, se redistribuye todo lo que tiene que ver con los recursos públicos en programas sociales, en obras de infraestructura, pues se va aparejando más la cosa. Y no quiere decir que el presidente quiera que todos ganemos igual, porque también ahí opera el mérito, la capacidad de innovación y muchas otras cosas, pero sí que no tengamos una sociedad absolutamente dividida, ahí sí polarizada, ahí sí tienes dos polos que están muy distanciados y que esto también te genera varios problemas sociales y de violencia, ¿no? Es correcto. Y el presidente comentó sobre esto que se presentó como análisis de la cobertura de medios. Vale la pena retomarlo, vamos a ver. ¿Qué es esto? Es la oposición, ¿verdad? Está un poquito ladeado, ¿no? Y así era antes, zanahoria o garrote. Y ya se terminó todo eso. Pero también qué bueno, ¿no? Porque para que no esté así, pues cuesta como 50,000, 100,000 millones al año. Entonces mejor aguantamos, ¿no? Porque 50, 100,000 millones, pues es 100,000 millones para que no haya este desequilibrio, pues significa que no demos el aumento de 25% a los adultos mayores. Entonces yo prefiero esto, este sesgo, este desequilibrio, porque los adultos mayores van a recibir más. Es parte de esta gran reflexión que hace el presidente. Entiendo que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos tantito tiempo a ver. más para hablar de esto, que es una práctica frecuente, común de todos los días. Esto del sesgo, ¿no? El sesgo informativo. Ahora el Universal trae en su primera plana Abdala y Patria sin efecto ante variantes del COVID-19. Y esto lo dicen especialistas, ¿no? Que son entrevistados por el Universal, claramente adelantando estas presiones que se dan desde la prensa también. Luego sus especialistas son expertos en odontología, ¿no? Sí, o también. expertas, ¿verdad? En odontología. Originalmente. ¿Verdad? Son en odontología, exacto. ¿De qué se habla poco? De que ayer fueron, por ejemplo, los planes de la nueva escuela mexicana fueron difundidos y ya fueron publicados en el diario oficial de la Federación, lo cual pues quitaría, digamos, los candados jurídicos que se habían impuesto para que los libros fueran distribuidos, porque ahora ya hasta amenaza de cárcel hay contra los funcionarios del CONALITEC por la impresión de libros. Es impresionante lo que está pasando aquí. Quien sí lo trae es La Jornada, los libros de texto gratuitos al diario oficial y los planes de estudio también, ¿no? Fueron divulgados los planes de estudio como marca la ley, señala Leticia Ramírez, no hay ningún obstáculo jurídico para que puedan ser distribuidos. Oye, y la breve mención, no lo puedes pasar desapercibido. Enrique de la Madrid, fuera de la contienda del frente opositor, ¿no? Duró más como presidenciable Enrique de la Madrid que Javier Lozano al frente de la Coparmex, ¿no? Eso sí. Eso sí lo puede presumir Enrique de la no. Madrid. ¿Con qué criterio lo cepillaron? No lo sabemos exactamente, pero aparece, y esto lo destaca el Universal, en primer lugar, adivinen quién, Xóchitl Gálvez. ¿Ves que nos spoileó esta película? López Obrador nos contó el final. Sí, a ver, vamos a un corte y comentamos este punto, porque de lo que no hablan ninguno es de lo de cabeza de vaca.